Esta semana pasó algo muy particular, porque en Venezuela expulsaron al kirchnerismo después de tratar dos periodistas, ¿no? Y un cámara de ingresar, colegas nuestros, Adrián Salonia, con un cámara en Venezuela, llegaron y fueron deportados. Escuchemos a Adrián Salonia, que es periodista de esta señal y que es uno de los deportados. A ver. Nos hicieron pasar a un pasillo, mi maleta de mano la pasaron por un escáner, nos revisaron, cada vez llegaban más policías y en un momento se cortó el diálogo, porque en un primer momento vos dialogabas, porque ellos te preguntaban, vos le contestaban, sí. Pero cuando ellos deciden ya expulsarnos, vos le preguntabas, te miraban y no te contestaban. ¿Y ahí el pasaporte no te lo devolvieron más hasta que aterrizaste en la Argentina nuevamente? ¿Y nunca te dijeron por qué no podías entrar? Nunca nos dieron una explicación. De ahí, de ese pasillo, en el aeropuerto de Venezuela, nos llevan a la manga del avión, que cuando uno... A ver, yo me di vuelta y de pronto me encontré en la manga del avión para subir a ese vuelo que nos había traído. Claro. Ya había al mismo, que volvía para Bolivia. Sí, había pasajeros ya esperando. A nosotros nos pusieron en la última fila del avión hasta que llegamos a Santa Cruz de la Sierra. Bueno, llamativo, ¿no? Porque cuántas veces hemos explicado esto que pasó con los colegas de C5, en otra oportunidad hasta con el propio Jorge Lanata. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Nicolás Viñas. Con Nico también. Ellos la llegaron pasaron mal. Horrible. Porque les rompieron todo. Por el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Bueno, contemos... Yo sufrí lo mismo, porque yo fui para las elecciones. Ay, no pudiste entrar. Claro, invitada por 20 Venezuela y por la Fundación Libertad, llego y tal cual lo relata, ¿no? Pasaporte, sí, ya viste, me sospechosa. Sacaron fotos, me miraban, y no te dicen nada. Nos tenían ahí haciéndome preguntas a qué iba y qué sé yo. Obviamente un interrogatorio, un claro. interrogatorio, Adrián, y cuando te echan, aparece una cantidad de gente que no te da ni para preguntar. No, menos mal que me dicen, voy. Nos acompaña al próximo avión, y así me metieron al avión y me vieron. Ahora, pero no te dejaron entrar, no pudiste entrar. No, pero te tienen ahí un montón de tiempo ahí. sin saber. Y después lo peor fue que a los 10 días pidieron mi captura internacional por el tema del avión, ¿no? Pero yo digo, si hubiera entrado, claro. A ver, el gendarme no salió nunca más. Sí, tenemos un argentino que hace un año lo tenemos allá. ¿Cómo es esto, Robertino? Porque fueron nuestros colegas que, entre paréntesis, son muy amantes de la dictadura de Maduro, diciendo que eso es una democracia, ¿no? Sí, no, igual yo, en honor a la honestidad, me gusta excluir a los colegas de los dueños de los medios. Son colegas, fueron a hacer un trabajo. Sí, pero es verdad, piensan lo que piensan. ¿Qué tiene que ver? ¿Que los excluyamos o no los excluyamos? Pero, Paul, justamente el funcionamiento para evidenciar lo mal que está Venezuela en su peor momento, más allá de las ideas, incluso cuando pueda ser afín a ellos, te pasan cosas como estas. Quería resaltar que junto con María Eugenia fue Alberto Fernández como vedor y tampoco lo dejaron entrar. Bueno, está bien. Alberto es una Fernández. Dictadura. Entonces porque no había tengamos dicho, vuelta que es una dictadura. Porque había dicho, si perdés las elecciones tenés que reconocer el resultado. Exactamente. Bueno, contemos qué pasó. Fueron 3 periodistas de C5 y iban a hacer una cobertura. Desencadenó el enojo a Maduro. Total. Claro. Públicamente lo destruyó. Sí, dijo barbaridades. No, iban a hacer una cobertura, los colegas lo mandaron a hacer un trabajo. Sí, a ver cómo viven los venezolanos. Bueno, efectivamente, como la mona. En el marco de, para ponerlo en contexto, quienes no tienen esta información, de muchas presiones internacionales por parte de Estados Unidos centralmente para que, en teoría, la información que podemos conocer es que Maduro deje Venezuela, una especie de plan para que vuelva la democracia a ese país. Los colegas viajan y en el ingreso a Venezuela tuvieron este episodio muy complicado. Los rajan. Mucho hostigamiento por parte de migraciones y terminaron siendo deportados. Si no entra C5, lo que nos queda a los demás, ¿no? Dios mío. Veamos la interpretación de mi amigo Diego Brancatelli, defensor de Maduro y de todo este tipo de cosas. Bueno, no es el único, ¿no? Acá el señor Tayana, que perdió por 11 o 14 puntos la provincia de Buenos Aires, no habló de dictadura ni nada por el estilo. A ver, Diego, ¿qué explicó de este tema? A ver. Que no es para nada un medio alineado al gobierno de Milei, que te va a mostrar lo que está pasando en Venezuela. Que no haya alguien de inteligencia y diga, che, mirá, todo bien, que muestre lo que está pasando en Venezuela, que se fije cómo están las calles, que vengan, que muestren a todo América. Pero rechazar es como que le da más de comer a toda esta teoría de que realmente Bueno, me parece que no le da de comer a la teoría. Ratifica lo que es sucede. lo que pasa en el país. Es una dictadura. Yo creo que hay políticos presos. Hay una vinculación a partir de negocios en conjunto del kirchnerismo con la dictadura que arrancó con Chávez y termina Maduro,
que tiene que ver con el pago de la deuda al Fondo Monetario. Con esa embajada paralela, ¿no? En ese momento se canjea una deuda que tenía la Argentina con el Fondo Monetario al 4% anual y pasa una del 16% con el gobierno de la dictadura venezolana. Qué caro nos salió, ¿no? Carísimo, ¿no? Acordate los bolsos de Antonini Wilson con los dólares y demás. Con lo cual hay un entramado ahí de corrupción muy profundo que tiene que ver con el vínculo entre el kirchnerismo y Chávez Maduro. Lisette Luque está con nosotros, es comunicadora venezolana. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Te llama la atención esto? Porque si C5 no entra a Venezuela, no entra nadie. Y yo creo que no puede sorprender al mundo porque los venezolanos hemos dicho millones de veces y también diferentes informes como el de la ONU, el de la Corte Interamericana, el de Bachelet, claro. El de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Venezuela hay terrorismo de Estado y no solamente hay una dictadura, hay un patrón criminal. El país está secuestrado por narcoterroristas que hoy, lamentablemente, periodistas no puedan ingresar a nuestro país. Además, es el reflejo, no es que le da de comer a la narrativa, es el reflejo de la realidad de lo que sucede en Venezuela. ¿Y por qué no se puede entrar? ¿Cuál es el argumento? Porque supuestamente yo escuché estos testimonios que no iban por el conflicto con Estados Unidos, sino que iban a mostrar cómo viven los venezolanos, como la mona viven. Bueno, es parte del control social que permanentemente tiene quienes están aferrados al poder. Los movimientos de quienes entran, quienes salen, para qué entran y para qué salen. Así funciona una estructura criminal que realmente está cada vez más cercada frente a una elección que el 28 de julio del año pasado ganamos los venezolanos a través de la candidatura de Edmundo González Urrutia, que debemos recordar que llegó ahí porque María Corina Machado fue nuestra premio Nobel de la Paz, fue inhabilitada. Ahora vamos a hablar de eso, pero vos imaginas, yo no sé si allá ven, viste, los canales nuestros, ¿no? Pero no es uno de los canales muy críticos, ¿no? Porque muchos colegas nuestros hablan de un país con derechos que no los tienen. Recordemos lo que planteaba Mariel, el momento en que otros periodistas habían llegado tiempo atrás, Jorge y Nicolás, ¿no? Sí. Claro. Con situaciones realmente 2013, pero brutales. Miren lo que pasaba, miren lo que pasaba. Segundo El auto azul, estacionado justo atrás de la combi, es un auto de los servicios. Fíjate que el auto azul que nos siguió desde el hotel hasta el aeropuerto no tiene patente identificatoria. La siguiente escena que pudimos recuperar es de unos segundos más tarde. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. Tranquilo. Pero entonces vamos a empezar de primero. Preséntese. Dame tu pasaporte. Ya están avisados igual en la embajada. Lo está grabando, ¿eh? Para. No, sí. Unos manotazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado sótano del SEBIN. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Bueno, así lo narraba Jorge Lanata, porque después le rompieron todo. Una situación realmente brutal. Tengo entendido con celulares en ese momento. Claro, porque le quitaron con la cámara del camarógrafo, son las cámaras grandes. 2 horas de interrogatorio. Bueno, los colegas de C5 vivieron la misma situación. Además te retienen el pasaporte, como que fueran los dueños del pasaporte. ¿Y esto ¿no? hace cuánto fue, Pablo? ¿Esto fue en qué año? 2012-2013. Bueno, mirá. Fueron las elecciones de Capriles.
Capriles, exactamente, exactamente. Para que nos demos cuenta de la cantidad de años. ¿Esto se profundizó? Yo ya en el 2013, 2014 empezaba a recibir, a contratar muchísimos venezolanos que venían a trabajar y lo que llamaba la atención, no solamente lo educados que eran y realmente la predisposición para el trabajo, pero eran ingenieros, eran todos médicos, ingenieros, dentistas. Si de un país se van 9 millones de personas, no se van 9 millones de dementes que un día dijeron, che, nos vamos a ir porque la verdad... Gente inteligente, preparada, que se iba hace más de 10 años. No puede vivir en distintos aspectos, defendido por algunos periodistas que todavía no reconocen que estamos ante un Estado narco. Así es, imagínate que esto pasa con periodistas internacionales, la persecución que han tenido los colegas dentro de Venezuela, que han sido desaparecidos, que han sido extraídos de su casa y llevados al SEBIN, al centro de tortura más grande de Latinoamérica, que es el Helicoide. Eso es caótico. Entonces yo creo que es muy importante que el mundo no se deje confundir con lo que sucede en Venezuela. En Venezuela lo que hemos visto durante todos estos años, hablábamos desde el 2012 de estas escenas, es el deterioro de todos los sistemas y las claves de cómo justamente un grupo de criminales se apodera poco a poco de las instituciones para ocupar todo el territorio. Y aún así, no solamente esto. En Venezuela, Maduro, Diosdado y quienes son parte de la cúpula del poder han establecido vínculos con el narcotráfico, con el Hezbollah. Sí, pero no aflojan, no aflojan, porque mirá que parece como que todos los domingos estamos mucho más cerca, pero por ahora estamos siempre en el mismo punto, porque más allá de Corina, la semana fue trascendente, su llegada a Oslo fue impactante, cómo se ha visualizado, pero permanecen en el poder, Lice, todavía. No es tan fácil esto, ¿no? Y tenemos 25 años tratando de constitucionalmente hacer todo lo que ha sido posible para nosotros lograr una transición en democracia. Hace unos minutos veía el llamado del presidente Boric con el nuevo presidente electo y ahí te das cuenta que no es una cuestión de ideología, sino de respeto por la democracia, por las instituciones. Y yo creo que hoy el mundo sabe que en Venezuela lo que sucede es que hay un grupo de criminales que secuestró el Estado, que expulsó a 9 millones de venezolanos. Acá en Argentina no todos, ¿eh? Acá en Argentina algunos todavía no, dicen que es una democracia. Porque tienen muchísima vinculación y porque han sido cómplices de todas estas historias. Sí, o no les conviene, como dice Roberto. Las grandes obras... Y gracias a Dios no tenemos el ejército y las Fuerzas Armadas que tiene Venezuela. No sabemos en qué hubiera tenido en la Argentina. El drama que tienen hoy por hoy es que tienen el monopolio de la fuerza y lo ejercen. Lo que pasa es que les entregaron los petróleos, les entregaron las minas, les entregaron el mucha riqueza narco, controlan los puertos, o sea, el cartel de los soles es esto. Así es. Exacto. Sí, y no, centralmente comentamos hace algunos domingos acá que cuando empezó a surgir lo de la comunicación de Donald Trump con Maduro, que si era posible efectivamente una salida de Maduro o que ese acuerdo prosperase, lo que decíamos acá es, sin uno de los miembros más importantes de los BRICS, yo lo veía honestamente muy complicado, la verdad. Y ante esa inquietud, esta semana quedó corroborado cuando la propia Cancillería rusa confirmó una comunicación entre Putin y Maduro en el que, en el mensaje que emitieron, tengo por acá el cable, a ver si se lo puedo compartir a Fran, pero básicamente lo que dice la Cancillería rusa es que Putin le dijo que ratificaba a Maduro ante la presión internacional que está sufriendo en estos días, el apoyo irrestricto. ¿Cuál es el apoyo? ¿Rusia, Irán? Rusia, Irán, China, Cuba, Brasil, Nicaragua, no sabemos. Todos países. Esos son los aliados, ¿no? Algunos periodistas argentinos. Con Rusia y China... Algunos políticos, claro, ahí tenés otra cosa. Algunos políticos nuestros. Porque cuando muchas veces, Jorge Tayana, la señora Bassi también los apoya. Muchas veces se ha hablado de invasión y muchas veces se ha hablado de muchísimas cosas, pero en Venezuela, y justamente esto lo dijo María Corina hace unos días, en Venezuela ya hay negociaciones con Irán, con Rusia, con China. Ya nuestro petróleo está embargado y justamente el buque que fue incautado, ¿a dónde iba? Era a Irán, ¿no? ¿Iba a Estados Unidos? Claro, no. ¿A dónde venía? Claro. O sea, iba a Cuba o a alguno de estos socios que el régimen de alguna forma empezó a crear redes para poder sortear esto. Mientras tanto, el índice de delirio por parte del dictador Maduro es el siguiente. Presten atención. Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips, eso famoso de Nvidia. Aquí los vamos a hacer. Para envidia de los envidiosos.
Pero a nosotros no nos va a parar nada ni nadie. Tengan la seguridad. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Con Dios, con la fe y con la ciencia, somos indestructibles. Somos invencibles. Para el camino de la paz, de la felicidad, mira. Hecho, no solo podemos decir Made in Venezuela. Made in Children's Venezuelans. ¿Se dice así? Hecho por nuestros niños y niñas. Y si nuestros niños y niñas ya pueden hacer esto, no, muchachos. Esto se pierde de vista, se pierde de vista todo, paso a paso. Aprendamos todo lo que podemos aprender del mundo, hagamos todo lo que hay que hacer en Venezuela y nunca dependamos de nadie. El nuevo mantra científico nacional, tradúcelo a todos los idiomas para que nos entiendan. Bueno. ¿Qué es esto? A mí me hizo acordar a Kicillof, no sé por qué. O sea, la verdad es que si no estuviéramos pasando la tragedia que hemos vivido los venezolanos durante estos 26 años, da me daría risa, mucha risa, pero la verdad es que detrás de esta ironía permanente de este payaso, ¿no? Miles de venezolanos nos hemos tenido que separar de nuestras familias, hay más de 1000 detenidos en el helicoide, entre ellos más de 80 ¿Tenés extranjeros. familias ya? De eso prefiero no hablar porque dadas las condiciones entiendo. hay que resguardar. Lisette, ¿los venezolanos le creen cuando escuchan a Maduro? Y había haciendo gente ahí esta payasada? mirándolo, ¿viste? Como... Y es parte del control social que durante todos estos años ha establecido. Recordemos que en Venezuela en los últimos años hubo una crisis, una fuerte crisis producto de este secuestro del Estado. Entonces hay un control social muy fuerte del cual además hay no se habla. Hay fanáticos, obvio, y hay fanáticos como los hay acá también, para ¿no? comer con un 90% de pobreza mucha que dependencia dependen de las económica. cajas. O sea, de las cajas que entregan, ¿no? $5 el salario mínimo, la gente aprendió a rebuscarse, o sea, recordemos que venimos de haber hecho trueques, filas, entonces pérdida de peso. ¿Qué índice de pobreza, de pobreza tiene? Por el momento estuvo arriba del 80, ¿no? Cifras reales no hay. Inventan. Hay estudios que datan de más del 60% del índice de pobreza. Terrible. Pero quienes hemos vivido en Venezuela y quienes hablamos todos los días con quienes tenemos ahí, sabemos cuál es la situación real de decadencia. Bueno, Lisette, con fuerza, vamos a ver si, gracias. Si logramos destrabar todo esto. Muchas gracias a los invitados. No, por favor. Gracias por venir.